Ok, acá de nuevo, darle las gracias de nuevo a todos por invitarme acá, a Elita, Manfredi, el programa de Agricultura de Precisión, a Andrés, Mario y a todos los chicos. En este momento voy a hablar sobre la descripción de distintos dispositivos remotos para diagnóstico de cultivo. Es decir, en la mañana vimos el tema en términos macro y la idea es cómo hoy día estamos abordando el tema a nivel más micro y cómo conectar estas dos cosas. Entonces, agricultura sustentable y producción de alimentos, necesitamos mejorar la productividad, tenemos que mejorar el aprovechamiento de la tierra arable, cada día tenemos menos, y mano de obra, agua y energía que cada vez también suben los costos, muchísimo, especialmente en el mundo frutícola, vitivinícola, etc. A la vez tenemos generar una producción estable en producción y en calidad, bajo un clima inestable y totalmente variable, lo cual nos genera muchos problemas en términos de respuesta cuando se producen cambios muy drásticos en el clima y si no hay información, la respuesta es un poco tardía, muchas veces. Y bueno, alta calidad y finalmente el beneficio del productor, como bien se ha dicho todo en el día, digamos. Esto pasa porque los productores también sobreviven. Y tiene que haber un retorno hacia el productor que mantenga el sistema mientras todo va subiendo. Por lo tanto, la vía de ser más eficiente, la vía de mejorar los márgenes de salida es por donde tiene que ir el sistema. En términos de alimentos, tenemos que la sociedad, y aquí me refiero ya principalmente a todo, porque ya inclusive estamos en la calidad de los granos, en el tema de fruta, ya se requieren no solamente que sean nutritivos, sino que sean saludables y que tengan buen gusto, es decir, todo junto. Y ya están sacando un sinfín de equipamientos que se están generando. Por ejemplo, son espectroradiómetros para supermercados, es decir, para el consumidor, en el cual el tipo pincha y acá le da si es que tiene gluten, si es que tiene residuos de pesticidas, si es que tiene cualquier otro tipo de cosa. En base de que tenga un sensor activo, biométrico, que en la medida que cambia la calidad empieza a haber mayor evolución de etileno y cambian de color, por lo tanto uno puede elegir claramente cuál es el producto o qué se va a comer. Y así sucesivamente diferentes tipos de sensoramiento que están dándole al usuario información y que está todo conectado con redes sociales, etcétera, que va a ser mucho más dinámico el tema del consumo y también cómo eso responde hacia el sistema productivo hasta llegar al productor, con todos los temas de trazabilidad, y eso es lo que se viene. El camino es el uso de tecnología en la línea. Volvemos a decir un poco lo que mostré en Estados Unidos, el incremento tecnológico, de equipamiento tecnológico y de analítica, software, en la parte agrícola. Pueden ver que hoy día ya está llegando a los niveles que tanto software de agricultura como hardware, equipamientos de precisión, ambos llegan a tener casi 200 millones de dólares, que casi alcanza a lo que está trabajándose en lo que es Plan Genetic, que por mucho tiempo fue una diferencia diametralmente importante. Hoy día están equilibrándose y hay mucha inversión en ese aspecto. Y todo apuntando a lo que es la Big Data. Frente a eso, tenemos la integración de la información. Todos pasamos por la ciencia experimental, la ciencia teórica, la ciencia computacional con los software, sean más bien de tipo determinístico, con sistemas expertos, a lo que hoy se está buscando, que es la ciencia centrada en la data. Y buscando lo que es el patrón. Un patrón, hoy día todos tenemos, en general es cómo funciona la cabeza. Nuestra cabeza almacena o codifica acciones y que las mantiene en la cabeza. Por ejemplo, si yo agarro esto, lo hago fácil porque desde chiquitito, cuando partí, mi cabeza empezó a codificar mi visión, mi sistema de visión con respecto a la distancia con mis brazos. Y eso genera un patrón. Y ese patrón me hace que uno agarre sin ni siquiera pensarlo. Eso hoy día es más o menos por donde se están yendo los sistemas de analítica y también todo lo que es la robótica. La robótica está entrando en esas áreas. Por lo tanto, ¿qué necesitamos para trabajar en la ciencia centrada en la data? Necesitamos trabajar con la información histórica, necesitamos innovación en sensores, pero que sean sensores web enabled, es decir, que sean de comunicación continua, que generen información continua y que puedan proyectarse, que me pueda dar una visión
y de bajo costo. Integración y uso eficiente de los datos, herramientas de análisis, es decir, esto es clave. Lo que salga de aquí y le llega al productor es lo que va a hacer que esto realmente penetre o se use o no. Y la ciencia tiene que estar al servicio de los usuarios, es decir, quién finalmente lo va a usar. Volvemos a lo que hablamos delante, en la mañana, la variabilidad que existe con respecto a lo que es el manejo tradicional o homogéneo. Volvemos con los mismos sistemas que empezamos a detectar, diferencias en términos de suelo, que es lo primero que vemos, y después lo que es todo el tema de drones, que también nos permite generar diferencias, apuntando a este sector. Cuando hemos trabajado eso, más bien tenemos piezas del puzzle. Una pieza es ver, por ejemplo, tengo una diferencia de suelo. Ok, hay 3 zonas de suelo. Después tengo, en términos de a la parte aérea, diferencias asociadas. Ok, las tengo, pero ¿cómo controlo eso? ¿Cómo hago gestión sobre eso? Es donde tengo que tener el ground truth, o la realidad de terreno, que es la que conecta a esa información que hemos tenido de espacial a algo que sea más tangible para el usuario. Y tenemos un trabajo que tenemos que hacerlo, ¿por qué? Porque en el espacio y tiempo ocurren los cambios. Hoy día el productor se puede equivocar, las mermas en rendimiento no es un error el productor, son una consecutiva suma de errores. Un error en el riego puede ser un 2%, después otro error 2 semanas después puede ser otro 3%. La sumatoria de todos esos errores es lo que hace las mermas, finalmente, tanto en riego, fertilizante u otra cosa. Así, volvemos a los mismos 3 ejes, de los 5 ejes que estuvimos hablando, y hoy día me voy a referir a estos 3. Sistema de detección de estimaciones ópticos, sistema de monitoreo continuo de variables y robótica en agricultura, que es un poco lo que hemos estado trabajando, y un poco visión. Sistema de aplicación variable o dosis variables es lo que ustedes hacen muy bien con todo lo que es equipamiento, aplicadores variables, sensores de caída, etcétera, etcétera. Y manejar eso a través de la web con conexión a tiempo real, eso lo manejan más que bien ustedes. Sistema de detección y estimaciones ópticos. Hoy día nosotros trabajando con esto, volviendo a lo que dije en la mañana, hemos encontrado que existen equipamiento tecnológico de altísima calidad que funcionan muy bien, pero son hechos para nosotros los investigadores. Es decir, son tan caros, pero tan caros, que son inviables llevarlo al mercado. Entonces, lo que estamos buscando es decir, cómo podemos de esa información de alta calidad traducirla o llevarla a un sistema que sea de menor calidad, pero de muy bajo costo. Es decir, menor calidad entre comillas. Y de eso tenemos sistemas ópticos de detección para ver temas de maleza, hemos trabajado, quimiometría para analítica de espectrografía en cultivo, evaluación de características de calidad y rendimiento de la fruta mediante sistemas ópticos, evaluación de material vegetal mediante sistemas espectrográficos, evaluación de déficit hídrico mediante uso de termografía, que un poco también lo vimos aquí, lo focalizamos más puntual, uso de cámaras hiperespectrales y espectrográficas en detección de enfermedades de plagas, evaluación de sistemas portátiles de evaluación espectrográfica, es decir, un sinfín asociado a todo lo que es sistemas ópticos. Dentro de eso entramos en el área de lo que es Computer Vision Technology. Adquirir, analizar, procesar y entender. Por ejemplo, aquí estamos viendo la segmentación para todo lo que estamos trabajando en términos de rendimiento en el cultivo de la vid, en el cual ahí tenemos el cultivo de la vid y a través de modelos de multivariados de árboles de decisión hemos logrado segmentar esa fruta y lograr una curva de ajuste para poder evaluar cuántos kilos tengo en ese metro lineal, lo cual es de suma importancia para las empresas en términos manejo de la gestión de mano de obra. Si uno tiene una información espacial de esto, nos va a permitir gestionar la mano de obra, pero en general nos están pidiendo que sea más temprano. En general hemos tenido andado bastante bien, estamos con correlaciones cerca de 0,8, estamos con un error cercano al 5% en los datos, y hoy día estamos
también abordando la problemática del arándano, que ahí vamos a abordar un proyecto con la gente del mundo del arándano, porque ahí tienen problemas gigantes en la heterogeneidad que tiene el arándano en cosecha. Tiene sectores que son maduros, sectores que están pintones, sectores que están verdes, y el costo de cosecha en arándano aproximadamente el 60% del costo total. Es decir, un error ahí significa quedar rojo. Y bueno, también se ha trabajado con cámaras que pueden ser montadas. Esto es más bien informativo, lo usamos con un proyecto CROPS que estuvimos trabajando con JOS en Europa. Esas son cámaras láser que nos permiten sacar imágenes en 3D. Nos permiten hacer esto. Eso nos permite también acotar en el tamaño del píxel, mejorar la asertividad del tamaño del píxel para ver temas de desarrollo de diámetros y cosas de ese tipo. Y bueno, fue base también para todo lo que es el brazo robótico que está para capturar las manzanas, las ubica y las ubica en 3D. Todo el tema de calidad, lo que les decía, temas de equipo, estos dos equipos, en realidad este equipo es excelente, se está ocupando en los Chateaux, en Francia, pero en Chile, si bien tuvimos muy buenos resultados y hay empresas que trataron de meterse, inclusive en Argentina también, en Mendoza, no entró por un tema de costo. Pero nosotros evaluamos el tema y vimos que sí da la relación con el tema de calidad, un poco lo que mostré. Lo que encontramos que sí existe al integrar información, en la dimensión de la información puede generar un plano medio que tiene correlación espacial y que nos permita proyectar lo que vimos el tema del agua, y ahora estamos viendo también la posibilidad de proyectar los kilos. Estamos trabajando en eso, sí, con relaciones bastante decentes. Y claro, como se ve acá, como lo dije en la mañana, hay la diferencia en qué marcó la calidad en cada una de las zonas, fue disímil. Acá, en la zona alta, acá fue la topografía, acá fue el aspecto, acá también incidió el aspecto con la topografía en estos sectores de Carmener. Entonces, hay diferencias y no son el mismo peso y son fluctuantes, en el cual uno puede integrar eso y llevar un modelo multivariado para usarlo como proyección. Ahora, esto no es que lo estemos usando, también hay productos así en Estados Unidos. Por ejemplo, esta empresa, Yield Benchmarking Service, ellos tienen procesado de todo el centro de Estados Unidos, más o menos con un píxel de 150 pies cuadrados, aproximadamente 600 billones de datos del centro de Estados Unidos, en el cual, utilizando los mapas de rendimiento, más el clima, más temas de topografía, la información que existe en Estados Unidos y de muy buena calidad, han podido predecir y comparar, por ejemplo, el sector que yo tengo con respecto a un benchmarking de otros productores que están bajo tu misma condición. Es decir, tengo 5 productores bajo las mismas condiciones mías con respecto a mí y veo en qué posición estoy. Lo que nos permite avanzar en términos que si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. Y no siempre que tenga bajo rendimiento quiere decir que yo lo estoy haciendo mal, ni tampoco que tenga buenos rendimientos en relativo quiere decir que lo estoy haciendo muy bien también. Y han generado, por ejemplo, en este caso, en este sector, tenía los mejores rendimientos este productor, pero no era un productor muy bueno y estaba con respecto a sus pares, bajo sus mismas condiciones, en el percentil 42, es decir, lo estaba haciendo malito, a pesar que era su mejor zona. Y acá, en este sector, otro productor que era mejor, en los sectores de bajo rendimiento, bajo sus mismas condiciones, el tipo estaba en un 90% del percentil, lo que quiere decir que lo estaba haciendo bastante bien. Frente a eso, cuando nos conectamos en esto, empezamos a decir, ya, ok, tengo que integrarme dentro de la planta y tratar de tener algún equipo que nos permita avanzar en esto de la lectura de alguna información que esté más asociada al tema de la realidad de terreno. Y en eso estamos trabajando con espectrografía, hemos trabajado bastante. Estas son cámaras hiperespectrales, que también fue un proyecto en CROPS, en que uno puede tener la espectrografía completa del cultivo y ir seleccionando características específicas que uno desee sacar. Por ejemplo, los arándanos, hay toda una caracterización de antocianos, dónde están los antocianos, dónde está la clorofila, etcétera, que lo hemos ido asociando y es súper importante porque cuando empezamos a trabajar en esto, teníamos buenas correlaciones,
Pero esta fruta que se ve acá, en el borde, se suponía que era todo igual. Y se suponía que todo se iba a packing y exportación. Pero analizando los datos, con un muy buen RPD, nos está ajustando bastante bien la espectrografía, empezamos a analizar el sistema y decir, ok, pero sigue siendo muy caro, porque los equipos que estamos trabajando en espectrografía siguen siendo muy caros. Entonces estuvimos rastreando dentro a nivel global. En general nosotros trabajamos mucho con sistemas integrados. Es decir, somos un equipo bastante pequeño, somos 5 personas, pero nos integramos mucho con redes internacionales de trabajo, porque uno no puede hacerlas todas. Uno tiene que trabajar en asociación para lograr un producto adecuado. Y en este caso nos integramos con alguna empresa. Este es un ejemplo de lo que hace este tipo de equipo espectrográfico. Can help us do amazing things. It can help us navigate the world, know which restaurant to book tonight, or know what song is playing on the radio. But when it comes to the actual stuff around us, if you're not sure or just don't know, well, you're on your own. It scans the molecular fingerprint of an object and provides relevant instant information about its chemical makeup. You can use it to log the chemical fingerprint, record it. Como vieron, el equipo lo que hace es escanea la curva espectral en este caso de la fruta, y esa curva espectral la manda a la nube. En la nube procesa el análisis y le manda de vuelta cuánto es el porcentaje de azúcar. Este tipo de equipos lo están sacando a mercado, yo creo que en un año más. Hay harto de esta información, hay 5 empresas y mucho está dirigido al consumidor. Temas de azúcar, temas si es que tiene gluten o no tiene gluten el producto, para gente que tiene algún problema de enfermedades, temas que si tiene residuos de pesticidas, que va a generar toda una evolución en el tema del consumidor. Nosotros lo estamos viendo desde el punto de vista de usar este tipo de equipos para evaluar a nivel de campo, niveles nutricionales, por ejemplo, a nivel temporal, que hoy día no existen en la fruta. En la fruta uno tiene un punto, muchas veces una sola lectura en nivel vegetativo, de compararlo con que si lo está haciendo bien o más o menos. Y más encima es más o menos promedio, porque depende que yo tenga 80 toneladas de manzana o tenga 20. Es muy distinto el requerimiento en términos nutricionales. Entonces estamos trabajando en utilizar esto al integrarse con la otra información que uno puede sacar con los drones, con los satélites, y segmentando zonas, tener algún tipo de equipo. Estos equipos están del orden de los $500, $600, que le permita al agrónomo tener algo en el bolsillo y que pueda ir a sacar data real conectada a la cadena, y que le permita al usuario darle un buen soporte a su productor. Y bueno, la idea puede abrirse para diferentes para temas de plaga, para temas de fruta. Nosotros estamos viendo acá en el tema de fertilizantes, que nos interesa, un amplio espectro. Ahora estos equipos manejan entre los 400 y los 1100 nanómetros, lo cual es bastante bueno. Y en la medida que uno acote bien la nanometría, puede llegar hasta rangos de píxel de 1 nanómetro, lo cual es excelente. Bueno, pero también estamos trabajando por otro lado en el tema óptico. Con la misma visión, nosotros clasificamos los rangos espectrales que teníamos para la calidad, en este caso Vera Antociano. Y esto a nivel de laboratorio, lo hicimos con luz controlada. Teníamos la producción que se suponía que era bastante homogénea, y cuando uno la ve en el espectro específico, que sirve a temas de color o antociano, se ve que hay diferencias abismales entre una y otra fruta. Es súper importante para nosotros, porque cuando uno cosecha, esa fruta va a estar 2 semanas, un mes en viaje para llegar a punto de destino. Entonces, si uno no cosecha esa fruta en el momento oportuno, va a tener una fruta de muy baja calidad. Pasa mucho que llega a punto de destino, tienen que hacer una reselección, tirar parte de esa fruta a lo que es jugo, a lo que es IQF, porque llegó mala, y lo que queda sigue el camino de venta. Y adivinen quién paga todo eso: el productor. Entonces, uno puede cambiar en esos temas. Acá tenemos las relaciones que obtuvimos con los diferentes filtros.
entre la espectrografía, la refractancia en píxeles y el valor real de antociano. Y anda bastante bien. También estamos trabajando con cámara hiperespectral. Esta cámara acá, la que tenemos allá, que me cae en la mano, tiene 100 bandas, 104 bandas, y en eso estamos trabajando, por ejemplo, en un proyecto que estamos viendo. Estos son malezas resistentes y estamos tratando de detectar la diferencia entre malezas resistentes y malezas que no, para poder hacer una selección del producto específico que hay que aplicar. Entonces, sí se ha visto que estamos viendo que tenemos cierta diferencia y que nos va a permitir, por un lado, por esto, pero todo también, si lo llevamos al equipito, porque todos sabemos que el control de maleza es cuando está así, cuando está chiquita. Entonces, el tener un dron o lo que sea, cuando está chiquita no tiene ninguna utilidad. Ahí estamos viendo de llevar esto también a la espectrografía portátil para ver anomalías y de ahí detectar qué tipo de maleza es. Es un proyecto que es de largo aliento. Y bueno, lo que hicimos con crops para ver temas de mildiu y botrytis en viña. Y ese fue el equipo que se desarrolló, que era un brazo robótico que hacía aplicaciones solamente donde había y se reducía un 90% la carga de pesticidas. Es decir, la aplicación en este ámbito de Computer Vision Technology, en lo que es óptico, tenemos monitoreo de cultivo, control de calidad, proceso de automatización, detección de manería, entre otros, que podemos ir avanzando en esos procesos y tratar de, si estos tipos de equipos funcionan, va a ser un salto muy importante el tener uno de estos tipos de equipos calibrados. Los otros son sistemas de monitoreo continuo de variables, sistema de control continuo de clima, todos lo tenemos. Acá tienen el tema también de plagas y enfermedades, es un sistema que saca fotos y va contando el tipo de insecto y según el tipo de insecto libera un sistema hormonal de control de la plaga, que actúa como rechazo a esa plaga. También esto es comercial, ya lo venden, son una empresa canadiense. Sistema de control continuo de actividad fisiológica de la planta y sistema de control continuo de plaga. Ahora, una de las cosas que nos piden siempre la empresa es, ok, yo quiero la estimación de rendimiento, pero la necesito 3 meses antes de que coseche. Y el principal problema que tenemos siempre ahí es la determinación del peso del racimo. Entonces, hemos generado la evolución de la tasa de crecimiento con el mismo sistema óptico para ver la evolución del crecimiento de la fruta y tener un sistema que nos permite evaluar la tasa de crecimiento de la fruta, que nos diga que si la fruta tiene una caída o vengo caído en un 20% con respecto al año pasado a igualdad de grados día en estado fenológico, quiere decir que no voy a llegar al mismo peso y tengo que bajarle un poco la puntería. Y esto conectarlo también con sensores de humedad. Vimos, por ejemplo, acá, hicimos en el ensayo un estrés hídrico acá, le dimos un estrés hídrico y claramente se notó el efecto en el desarrollo de la fruta. Por lo tanto, uno también puede tener este tipo de evaluaciones y la idea es proyectarlo a través del espacio. Creamos el equipo, este equipo que estamos trabajando con la Universidad Politécnica de Valencia, en que con sistemas de medidores de distancia, sistemas ópticos, luz y transmisión remota, que nos permita recibir la información y a manejarla en la nube para entregársela hacia el usuario en la curva de desarrollo digerida. Lo que estábamos viendo en términos térmicos, es decir, también uno puede tener una de estas camaritas, es decir, estas cámaras hoy día cuestan $350, es decir, si uno está teniendo una evolución de, por ejemplo, transpiración o material de NDVI, uno puede ver con una cámara térmica si es que la planta está en estrés o no. En general, una planta en estrés está sobre los 30 grados. Una planta sin estrés está en los 24, 26, la que están bien. Entonces uno puede tener estándares, más o menos. Ahora nosotros ajustamos esto a valores precisos de déficit hídrico para las viñas. Entonces nos permitiría ser mucho más preciso en eso y eso hacerlo a nivel de campo, siguiendo la misma línea de que teniendo la espacialidad conectada, poniendo puntos de control, puedo proyectar.
Y bueno, acá tenemos 3 años de el valor real medido con Von Mecholander y el valor proyectado con la cámara, y lo cual no anduvo bastante bien. Pero había que recorrer todo el viñedo, por lo tanto la importancia era poner puntos de control. Y en eso nos dio, ya, ¿cuántos puntos de control? Y ahí es donde estamos trabajando en la integración de la información para que los puntos de control sean los menos posibles. Y lo que les mostré en la mañana del sistema de riego, que nos permita proyectar eso y evaluar, si bien el sensor de humedad está diciendo que tengo déficit hídrico, en el segmento donde tengo el sensor, pues, y pasa muchas veces en Chile, que uno mide en la planta y no tiene, porque la planta está sacando agua de más abajo. Entonces hay que manejar bastante bien el tema del riego, porque igual si uno dice, ok, la planta está bien y no riego, la planta va a empezar a comerse esa cuenta corriente que tiene abajo y de repente se va a secar, y rellenar el estanque nuevamente es muy difícil, no da la frecuencia de riego. Robótica, en términos de robótica, hay de todo. Nosotros tenemos la intención de empezar a trabajar esto, algo hicimos con el proyecto con Crops, pero creemos que tenemos que empezar a avanzar ya en temas de cosecha. Hay sistemas de conexión entre drones y sistemas de monitoreo en campo. Estamos con la idea también de trabajar con sistemas robóticos porque podemos trabajar de noche, y al trabajar de noche evitamos mucho la distorsión por luz. Por lo tanto, sería un producto que podría tener el mismo producto pero más barato. Creemos que por ahí va un tema que sí o sí hay que verlo, y ya está saliendo por todos lados. Si ustedes ven, ahí está el incremental de los últimos años en robótica agrícola en Estados Unidos. Se va para arriba también. ¿Cómo se ve los robots? La evolución que se veía Pivot esto fue hace 3 años. Yo creo que esto se movió un poquito más todavía. Es decir, aquí yo creo que antes del 2025 va a ser más difícil tener estos robots chicos realmente al costo que se deben tener y que realmente hagan el trabajo. Pero va por ahí. ¿Por qué? Porque eso es reemplazo de mano de obra que ya no está en el sector agrícola. Volvemos a los mismos sistemas de integración, modelos que integren la data en términos de espacio y tiempo, que nos permiten ir prediciendo y tomando decisiones, como lo mostró Yossi. La gente de afuera está trabajando en eso, en Tokio y otras universidades más. Y lo que creemos nosotros que es súper importante es que cada uno de los desarrollos que se estén haciendo tiene que tener una salida a una API, que es Application Programming Interface, una interfase de programación, de aplicación de programación, que me permita conectar fácilmente mi data con lo que estoy en términos de analítica. Es decir, si no, yo saco un sensor nuevo y cada empresa tiene su propio sistema y no le funciona. Nosotros lo estamos viendo hoy día, por ejemplo, con las empresas vitivinícolas. Todas tienen su sistema de ERP comercial. Y algunas quieren meter el sistema de agricultura de precisión, pero no quieren perder todo lo que gastaron en su sistema de ERP comercial. Entonces, ahí estamos viendo que la única forma de hacerlo es generar APIs que conecten a esa aplicación que es web y que despliegue en la misma plataforma de Elo, conectado con la información de base de datos que se tenga en la cloud. Y creemos que tiene que ser así, especialmente en mercados como Estados Unidos, que son más complejos entrar, que no están en ese formato. Y bueno, finalmente todo va a ser robotizado en el mediano plazo. ¿Y por qué? A través de la conexión, porque ya pasó en otras industrias. En otras industrias ya le llegó. Es decir, todo lo que es la mecanización y la robotización de la industria del auto. Si no, no era viable esa industria. Y en este caso la industria agrícola también. Es decir, si nosotros no entramos en un proceso de mejorar la eficiencia y vamos hacia esa línea, el tema no va a ser viable y va a quedar una pelota más o menos, porque lamentablemente la comida sí se necesita y la pelota va a quedar en otros lados. Así que las conclusiones, más o menos las mismas que dije en la mañana, es decir, tenemos que integrar, ir hacia a trabajo en una logística diversa, interconectada, tener información de sensoramiento, pero que sea de tipo continuo y que pueda proyectarse ese dato, porque si no, no va a funcionar. Lo que pasó con los sensores de humedad, llevan 15 años en el mercado y nadie los usa. Inclusive en Chile, el 70% de esos sensores es subsidiado por el Estado. Entonces tenemos que ir avanzando en la relación de estas variables para poder llevar al productor herramientas en el formato
social y tecnológico que requieren para su toma de decisiones, oportuna, rápida, de bajo costo, porque si no va a ser muy difícil que realmente esto pueda ser la explosión de la segunda revolución verde. Muchas gracias.